Hola, feliz tarde para todos. Mi nombre es Bárbara Palacios y esto es una presentación para la materia de Teoría Política Moderna de la UNILA. Y básicamente hoy vamos a estar explorando algunas de las ideas principales y fundamentales en la organización del Estado y en la sociedad que ha marcado básicamente la historia de un pensamiento político de hoy en día. Para esto existen cuatro autores claves que vamos a estar analizando, desde John Locke, pasando por Montesquieu, John Stuart Mill y finalizando con los federalistas, haciendo un análisis, entrelazando ideas y llevándolo un poco a los escenarios actuales con algunas preguntas que también particularmente me hice para poder analizar esta presentación. Vamos a destacar algunos conceptos principales y cómo estos justamente siguen influyendo en la política actual. Básicamente podemos preguntarnos cómo han influido estas ideas en su momento revolucionarias en nuestra vida cotidiana. Pues bien, eh, como les mencioné, vamos a estar analizando principalmente estos cuatro autores que han sido clave durante la disciplina. Y para comenzar, se encuentra uno de los autores principales, que es John Locke, y digamos que sus pilares fundamentales se basan en teorías como la separación entre el Estado y sociedad y la protección de los derechos individuales. Locke es prácticamente considerado uno de los padres del liberalismo y su teoría gira en torno a la idea de que el Estado debe garantizar los derechos naturales de la población o de los individuos para ese momento, ¿no? Que estos se resumen en la vida, la libertad y la propiedad. Para ello, básicamente, él plantea que el Estado debe estar, una cosa es el Estado y otra cosa es la sociedad civil, argumentando que el poder político, pues bien, debe estar limitado por un contrato social. Pues, ¿qué es este contrato social? Básicamente donde los ciudadanos ceden sus derechos con la promesa o con la idea, la expectativa de que un Estado garantice sus derechos. Bien, es decir, yo como ser humano confío en que como todos estamos cediendo, pues se va a mantener un control y va a ser el Estado quien justamente regularice las acciones de los seres humanos, prometiendo que el día de mañana mis derechos sean respetados justamente por este mismo Estado o por cualquier individuo que quiera justamente transgredirlos. También para Locke, justamente el gobierno es quien protege estos derechos individuales y que respeta la voluntad del pueblo, y que si el gobierno se convierte en un opresor, pues yo como pueblo, quien en su momento los derechos son míos, pero los cedí, aún así tengo el derecho de rebelarme. Finalmente, también una de las cosas básicas de las que proponía Locke era el tema de la tolerancia religiosa, un poco la idea de un Estado laico, en donde el Estado no debe imponer creencias religiosas a los ciudadanos. Y pues bien, si justamente vale preguntarnos en ese sentido, si acaso la ausencia de leyes genera más justicia o más caos, ¿no? Es digamos que uno de los cuestionamientos como seres humanos que nos podemos hacer. Y para Locke, justamente este contrato social, quien puede respaldar la regularización o justamente la armonía entre las sociedades, pues sin este contrato social la humanidad viviría en un estado de naturaleza que impediría, que básicamente imperaría la ley del más fuerte, un poco el concepto de Darwin, y que llevaría inevitablemente a cosas como la inseguridad o la violación de derechos humanos, y por tanto es necesario aún más un gobierno que proteja la vida, la libertad y la sociedad. Por otro lado, vamos a tener a Montesquieu, quien básicamente desarrolló la teoría de la separación de poderes para evitar la concentración o la centralización, como lo veríamos hoy en día, del poder en una sola persona o en una institución. Pues bien, él propone que el poder debe ser dividido en tres fundamentales. El primero es el ejecutivo, que hoy en día lo podemos ver con el presidente; el legislativo, que lo podemos ver con los tribunales; y finalmente el judicial, que supone el tema de las leyes y la seguridad. Pues bien, y esto básicamente Montesquieu
argumenta que es un equilibrio que previene la tiranía. Por otra parte, también él se refiere a que el poder debe actuar como un freno para los demás y que esto establece un sistema de controles y contrapesos. Por otro lado, una de sus obras más famosas es El espíritu de las leyes, que básicamente hoy podemos verlos en casos prácticos como la Constitución de los Estados Unidos y otras democracias modernas. Y también sostenía que digamos que el gobierno debía adaptarse a las características geográficas y también características culturales de la sociedad. Pues de esa manera, digamos que existiría un gobierno más adaptado, también un poco más responsable en las leyes que se formulan. Y esto justamente, digamos que el foco de Montesquieu se basa en el equilibrio. Y básicamente, pues otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué tan fácil sería para él abusar del poder sin rendir cuentas? Para él referido a un gobernante, ¿no? Y en ese sentido, para analizar un poco la pregunta, digamos que Montesquieu propone que la acumulación de poder en una sola persona o institución lleva inevitablemente, indiscutiblemente, a la opresión y al abuso, y que la única manera de garantizar esa libertad es estructurando sistemas de frenos y contrapesos donde cada poder limite al otro, es decir, donde inclusive habiendo un poder ejecutivo, pues existan otros poderes que puedan cuestionar, basado obviamente, argumentado en leyes, y que justamente esta persona no tenga un solo control y se convierta inclusive en un tirano. Básicamente uno de los casos prácticos que podemos ver hoy en día, pensando un poco en las teorías de Montesquieu, es básicamente el poder judicial en países democráticos como Estados Unidos y la Unión Europea, donde justamente existe una influencia de Montesquieu. Sin embargo, realmente estas naciones recientemente es un principio que se ha debilitado porque digamos que hay tendencias de regímenes autoritarios y justamente se observa cómo este poder excesivo en el poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial puede justamente generar gobiernos autocráticos. También tenemos algunos ejemplos en América Latina, por tanto, digamos que no es ajeno a nuestras realidades. Una de las frases que coloco también aquí dentro de la presentación, que se encuentra en su obra El espíritu de las leyes, es que para que no se pueda abusar del poder es necesario que por la disposición de las cosas el poder detenga el poder, es decir, el mismo poder pueda detener el poder. Bien, pasando a uno de nuestros otros autores, es John Stuart Mill, que básicamente defendía una democracia representativa y el derecho al voto como uno de los mecanismos esenciales para proteger la libertad individual, ¿no? Entonces es bastante interesante porque si bien creía que la democracia debía existir, claro que sí, esta inevitablemente tenía que estar acompañada de una educación política que permitiera a los ciudadanos tomar decisiones informadas. No es simplemente yo como ser humano tengo la capacidad de votar, sino que yo como ser humano también tengo el deber de informarme y educarme para, digamos que tener un voto responsable. Y justamente defendió también la participación de minorías en el gobierno y él prácticamente advertía el peligro de una tiranía de la mayoría, donde justamente estos grupos mayoritarios imponían su voluntad sin considerar a los demás. Incluso siendo democráticos, entre comillas, podían justamente, digamos que por cierto poder, el poder acumulado en cierta población, pues justamente, digamos que abusar del derecho, de la democracia en sí. Y consideraba que, claro que sí, que el voto debía ser accesible para todos, pero que también debía existir un sistema en el que el voto de personas educadas tuviera más peso. Y interesante porque fue uno de los primeros precursores o defensor
de los derechos de la mujer al sufragio, lo que lo convirtió en un pionero básicamente del feminismo político, digamos que lo que se podía referir a feminismo de esa época, y básicamente él menciona también que la libertad no significa nada si no incluye el derecho a ser diferente, es decir, de pensar y poder justamente marcar esas diferencias, ¿no? Para ello, también considera importante reflexionar al respecto es que se puede hablar de democracia si ciertos sectores quedan relegados, es decir, ¿es democracia para todos o es democracia nada más para un determinado grupo de personas con determinados niveles adquisitivos? Entonces, para mí, justamente la solución de esta representación proporcional estaba en la educación cívica y que solo garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas se podría evitar esa opresión de las minorías y construir una democracia justa. Por último, se encuentran los federalistas. Básicamente, ellos defendían la idea de un gobierno fuerte, de una república, de un sistema representativo, y defendieron la necesidad, ellos básicamente defendieron la necesidad de un gobierno central fuerte y que básicamente el republicano, un gobierno republicano basado en la representación, y consideraban que la república debía existir, una república bien estructurada, para así evitar abusos de poder y garantizar estabilidad. Por otra parte también mencionan que proponen un sistema representativo donde los ciudadanos básicamente eligen a sus gobernantes para tomar decisiones a su nombre, depositan justamente, se sienten representados por una figura de acuerdo a sus discursos y pues justamente al día de mañana es la persona que tiene la capacidad de ejercer poder sobre mí porque justamente yo me siento representada por esa persona. Y también argumentaba que un gobierno central pues era necesario para garantizar y proteger a los ciudadanos y también para garantizar la propiedad privada y el comercio, relacionándolo un poco con Locke sobre los derechos individuales y naturales del ser humano, vida, libertad y propiedad. Eh, para ello, creo que es importante reflexionar de hoy en día cómo se mantendría este equilibrio entre una diversidad local y cohesión estatal. Pues básicamente en la actualidad justamente sistemas como los de los Estados Unidos es una manifestación del pensamiento federalista, pues esta división de competencias entre el gobierno federal y los estados individuales reflejan de cierto modo un equilibrio entre el poder central fuerte y la autonomía local. Aún así, podemos cuestionar pues, los debates recientes sobre el control de armas, el aborto, los derechos al voto, evidencian pues, que existen unas tensiones entre este gobierno central, esta división representativa, y que justamente da principio a las ideas de los federalistas. Ellos de hecho tienen una frase bien interesante que es: si los hombres fueran ángeles no sería necesario ningún gobierno. Y dentro de las reflexiones finales pues vemos como justamente estos autores, Locke, Montesquieu, Mill y los federalistas, han sentado la base de las democracias modernas, pero sin embargo, estos principios han enfrentado desafíos en el mundo actual. En primer lugar, por ejemplo, la construcción de los sistemas políticos y modernos han sido basados justamente en estas ideas. Eh, Sin embargo, justamente estas tendencias autoritarias, por ejemplo, la desinformación también, la polarización y la falta de cultura cívica han llevado a que las sociedades, eh, donde en las sociedades exista una voluntad popular prácticamente manipulada y frágil, y básicamente su implementación si bien está lejos de ser perfecta, estos sistemas democráticos en constante evolución son un reto actual y que básicamente deben ser adaptados a los ideales de los nuevos desafíos políticos, sociales y tecnológicos.
Muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación.